¿Alguna vez te has preguntado por qué aquellos que son elegidos por Dios parecen enfrentar más desafíos, oposición y a menudo el odio de las personas a su alrededor? El camino de ser elegido por Dios es un honor inmenso, pero también es un llamado a seguir un camino diferente, donde la luz que brilla dentro de ti puede convertirse en un faro que expone las sombras a tu alrededor. Desde los tiempos antiguos, vemos ejemplos de hombres y mujeres que, al ser llamados por Dios, enfrentaron una resistencia feroz del mundo. No es de extrañar que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 33, preguntara: ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Es Dios quien los justifica. Esta pregunta revela una verdad profunda. Los elegidos están bajo la protección y justificación divina, pero eso no los exime del odio de aquellos que no comprenden el propósito mayor para el cual fueron llamados. En este video, exploraremos las 5 razones principales por las cuales los elegidos son más odiados, sacando a la luz las enseñanzas bíblicas que nos ayudan a entender esta realidad. Si alguna vez has sentido el peso de la oposición en tu caminar, debes saber que no estás solo. Descubramos juntos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos sobre el porqué de este rechazo y cómo podemos fortalecernos para continuar firmes en el camino que Él nos ha preparado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con este contenido transformador. Muchas gracias. La primera razón por la cual los elegidos de Dios son más odiados es que el llamado divino que ellos llevan representa una amenaza para los sistemas y valores del mundo. Desde el principio de los tiempos, aquellos que han recibido el toque de Dios para cumplir una misión específica han enfrentado resistencia. Esta resistencia no es solo una oposición casual, sino una respuesta al impacto que el llamado divino tiene sobre todo mundo valora. Cuando Dios elige a alguien, esa persona recibe una misión que inevitablemente desafía las normas y costumbres establecidas por la sociedad. Jesús nos advirtió sobre esta realidad en Juan capítulo 15, versículo 18, donde dice: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Con estas palabras, nos recuerda que el caminar de los elegidos siempre ha estado marcado por conflictos, no porque busquen problemas, sino porque su presencia y los valores que defienden entran en conflicto directo con lo que el mundo sostiene. El mundo, como sabemos, opera bajo principios que frecuentemente están en oposición al reino de Dios. El poder, el prestigio, el éxito a cualquier costo y la gratificación inmediata son algunas de las características que el mundo valora. Por otro lado, el reino de Dios nos llama a la humildad, al servicio, a la integridad y a la paciencia. Cuando los elegidos viven de acuerdo con estos principios, sus vidas se convierten en una reprobación silenciosa a los estándares del mundo. Y eso inevitablemente genera resistencia y muchas veces odio. Un ejemplo claro de esto es la vida de Jesucristo. Jesús no era solo un predicador de palabras vacías, Él vivía la verdad que enseñaba. Su vida era una demostración continua de la pureza, la justicia y la santidad de Dios. Esta vida, que brillaba como una luz en medio de las tinieblas, naturalmente exponía la hipocresía, la corrupción y las motivaciones ocultas de los líderes religiosos de su época. Por eso se convirtió en una amenaza tan grande para ellos que sintieron la necesidad de eliminarlo. En Juan capítulo 16, versículo 2, Jesús advierte a sus discípulos: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esta advertencia es un reflejo de la profunda resistencia que el llamado divino enfrenta, no solo en términos de oposición social, sino también espiritual. La oposición al llamado divino no es solo algo que ocurre a nivel humano. Existe una dimensión espiritual que muchas veces olvidamos. Cuando eres elegido por Dios,
no solo te conviertes en un representante del reino de Dios, sino también en un soldado en la batalla espiritual que ocurre continuamente. El apóstol Pablo nos recuerda esto en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta batalla espiritual es una de las razones por las que los elegidos enfrentan tanto odio. El enemigo de Dios, Satanás, reconoce el poder y la influencia que un elegido puede tener al cumplir el propósito divino. Por eso, utiliza todas las armas a su disposición para intentar desanimar, desviar y destruir a aquellos que son llamados por Dios. El odio que enfrentan los elegidos muchas veces proviene de personas que, inconscientemente, están siendo usadas como instrumentos en esta batalla espiritual. Además, el llamado divino desafía las estructuras de poder del mundo. Cuando los elegidos se levantan para cumplir a la idolatría, el coraje de Elías, al hablar la verdad, lo puso en gran peligro, pero también destacó la fuerza y el poder del llamado divino en su vida. Esta confrontación con el poder a menudo genera odio, pues aquellos en posiciones de autoridad no gustan de ser desafiados o expuestos. El llamado divino también revela la fragilidad de los valores del mundo. Cuando alguien vive en conformidad con los principios de Dios, aquellos que están a su alrededor comienzan a percibir la futilidad de buscar poder, riqueza y placer a costa de su integridad espiritual. Esto puede causar resentimiento y envidia, pues las personas se ven forzadas a confrontar la verdad de que lo que han estado buscando no es lo que realmente importa. Por último, el llamado divino no es algo que pueda ser ignorado. Aquellos que son elegidos por Dios llevan consigo una presencia que no puede ser escondida. Así como una ciudad construida sobre un monte no puede ser oculta, la luz que los elegidos llevan es visible para todos, y esa luz es muchas veces incómoda para aquellos que prefieren permanecer en las tinieblas. Jesús nos recuerda en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La segunda razón por la cual los elegidos de Dios son más odiados es que la luz que ellos llevan inevitablemente expone las tinieblas a su alrededor. La metáfora de la luz y las tinieblas es una de las más poderosas y recurrentes en las Escrituras, y nos ayuda a entender por qué aquellos que siguen a Dios frecuentemente se encuentran en conflicto con el mundo. Jesucristo, en su ministerio, no solo enseñó la verdad, sino que también vivió de manera que su propia vida se convirtió en una luz que brillaba intensamente en medio de la oscuridad. En Juan capítulo 3, versículo 19, Él declara: «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». Este versículo revela una verdad profunda sobre la condición humana y la naturaleza del conflicto entre la luz de Dios y las tinieblas que prevalecen en el mundo. Cuando alguien es elegido por Dios, la presencia del Espíritu Santo dentro de esa persona hace que su vida brille con una luz que no puede ser escondida. Esa luz no es meramente un brillo físico, sino una representación de la verdad, la justicia y la santidad de Dios. Esa luz, sin embargo, tiene un efecto secundario. Expone lo que está escondido en las sombras. Y es exactamente esa exposición lo que causa tanto odio y oposición. Las tinieblas, en un sentido espiritual, representan todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Simbolizan el pecado, la ignorancia, la injusticia y la rebelión contra el Creador.
Cuando la luz de un elegido comienza a brillar, revela esas tinieblas, y aquellos que viven en ellas se sienten amenazados e incómodos. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 11, nos exhorta: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esta reprensión de las tinieblas no es solo por palabras, sino por la propia vida de aquellos que caminan en la luz de Dios. Un ejemplo bíblico claro de esta dinámica se puede ver en la vida de Juan Bautista. Juan era un profeta que vivía de acuerdo con la verdad de Dios, y su mensaje era un llamado al arrepentimiento. No tenía miedo de confrontar la corrupción y el pecado, incluso entre los poderosos. Cuando denunció públicamente el pecado de Herodes, quien había tomado la esposa de su hermano, expuso la oscuridad que había en ese reino. Como resultado, Juan fue encarcelado y eventualmente decapitado. Su luz expuso las tinieblas, y la reacción fue el odio extremo que llevó a su muerte. Esta misma dinámica se aplica a todos los elegidos de Dios. Cuando vives de acuerdo con la voluntad de Dios, tu vida se convierte en una condenación para aquellos que viven en el pecado. Esto no significa que vayas a buscar deliberadamente el conflicto, sino simplemente que tu luz, por existir, expone naturalmente las tinieblas. Las personas a tu alrededor pueden sentirse incómodas, ya que sus vidas, comportamientos y valores están siendo llevados a la luz, a menudo sin que digas una sola palabra. Este desconforto puede manifestarse de varias maneras. Puede ser una aversión sutil, un distanciamiento o, en casos más extremos, una persecución abierta. El propio Jesús experimentó esto en su ministerio. En Juan capítulo 8, versículo 12, Él declara: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta afirmación no fue bien recibida por muchos de los líderes religiosos de la época, que se sintieron amenazados por la presencia de Jesús. Su luz era tan fuerte que expuso la hipocresía, la avaricia y el orgullo de estos líderes, y en lugar de arrepentirse, lo odiaron por ello. La luz de los elegidos no solo expone el pecado, sino que también revela la verdad. Y la verdad es algo que el enemigo de nuestras almas, Satanás, detesta. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús describe a Satanás como el padre de la mentira, y explica que, cuando él habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. La luz, por su parte, es la antítesis de la mentira. Trae claridad, discernimiento y revelación. Cuando la verdad es revelada, las mentiras que sostienen las tinieblas comienzan a desmoronarse, y esto es algo que el enemigo no puede permitir sin luchar. Por eso, cuando un elegido de Dios comienza a brillar con la luz de la verdad, se convierte automáticamente en un blanco. Las tinieblas intentarán apagar esa luz de todas las maneras posibles. Esto puede suceder a través de persecución, intentos de difamación o incluso tratando de seducir al elegido a volver a las tinieblas. El objetivo es siempre el mismo: impedir que la luz continúe exponiendo y destruyendo las obras de las tinieblas. Sin embargo, es importante recordar que la luz es más poderosa que las tinieblas. Como dice Juan capítulo 1, versículo 5, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Las tinieblas pueden intentar, pero nunca podrán apagar la luz que Dios ha puesto dentro de ti. Y es por eso que, aunque puedas enfrentar odio y oposición, también puedes tener la certeza de que la luz que llevas está cumpliendo el propósito de Dios. La misión de los elegidos no es fácil. Vivir como un faro en medio de la oscuridad significa que serás apuntado, que enfrentarás desafíos y que, en muchos casos, serás odiado por aquellos que prefieren permanecer en las tinieblas. Pero es precisamente esa luz la que tiene el poder de transformar vidas, de traer liberación y de guiar a otros a la verdad.
En Mateo, capítulo 5, versículo 16, Jesús nos anima a dejar brillar nuestra luz. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el propósito final de la luz, no solo exponer las tinieblas, sino también glorificar a Dios y atraer a otros hacia su verdad. Por lo tanto, no te asustes cuando enfrentes odio u oposición debido a la luz que llevas. Recuerda que esto es una confirmación de que estás en el camino correcto, cumpliendo el propósito para el cual fuiste elegido. Y sobre todo, sigue brillando, sabiendo que tu luz tiene el poder de cambiar el mundo, una vida a la vez. La tercera razón por la cual los elegidos de Dios son a menudo objeto de odio es la envidia que surge como resultado de las bendiciones divinas en sus vidas. Las Escrituras nos muestran repetidamente que aquellos que son favorecidos por Dios, aquellos a quienes Él concede gracia y prosperidad, a menudo atraen la envidia y el resentimiento de quienes los rodean. Este odio, motivado por la envidia, no es un fenómeno nuevo. Tiene sus raíces profundamente arraigadas en la naturaleza humana, y es una de las maneras en que el enemigo intenta destruir la obra de Dios en la vida de los elegidos. La envidia es una emoción poderosa y destructiva. Cuando alguien ve las bendiciones de Dios en la vida de otro, pero no puede entender el precio de la obediencia y la fidelidad que a menudo acompaña a esas bendiciones, es fácil caer en la trampa de desear lo que el otro tiene, sin considerar lo que fue necesario para obtenerlo. La Biblia nos da varios ejemplos de cómo la envidia puede llevar al odio, y en algunos casos incluso a la violencia. Uno de los ejemplos más notables es la historia de José, el hijo de Jacob. José era el hijo favorito de su padre, y esto quedó evidente cuando Jacob le dio una túnica de colores, simbolizando su amor y preferencia por él. Pero esta demostración de amor paternal no fue bien recibida por sus hermanos. En Génesis capítulo 37, versículo 4, leemos: Viendo pues sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaron y no podían hablarle pacíficamente. La envidia que creció en el corazón de los hermanos de José los llevó a conspirar contra él, eventualmente vendiéndolo como esclavo. Esta historia nos muestra que la envidia puede transformar hasta las relaciones más cercanas en campos de batalla. Los hermanos de José no veían solo una túnica de colores, veían el favor de Dios sobre la vida de él. Veían los sueños que Dios había dado a José, que lo colocaban en una posición de liderazgo sobre ellos, y eso era algo que no podían soportar. La envidia, alimentada por esos sentimientos, llevó al odio, y el odio culminó en un acto de traición. Esta misma dinámica de envidia y odio se puede ver en la vida de muchos de los elegidos de Dios. Cuando Dios bendice a alguien con éxito, favor o dones espirituales, es común que aquellos que están alrededor de esa persona comiencen a compararse con ella. Pueden comenzar a cuestionar por qué Dios eligió bendecir a esa persona de manera especial y por qué ellos mismos no experimentan el mismo nivel de favor. Esta comparación puede rápidamente transformarse en resentimiento y envidia, y, si no se controla, puede llevar al odio. Otra historia que ilustra este principio es la de Caín y Abel. Ambos hermanos trajeron ofrendas a Dios, pero mientras Abel trajo lo mejor de su rebaño, Caín solo trajo una porción de los frutos de la tierra. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, y esto despertó una furia incontrolable en Caín. En Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5, está escrito: Y miró el Señor a Abel y a su ofrenda, pero no miró a Caín ni a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante. La envidia que Caín sintió debido a la aceptación de Abel ante Dios lo llevó a asesinar a su propio hermano. Estos ejemplos bíblicos nos enseñan que la envidia es un arma poderosa que el enemigo utiliza para sembrar división y destrucción.
La envidia es una respuesta al reconocimiento del favor de Dios en la vida de otra persona, pero se distorsiona por la perspectiva egoísta de quien la siente. En lugar de alegrarse por las bendiciones del otro, el envidioso se siente amenazado e inferior, llevándolo a desear el mal para el otro. Este patrón se repite en la vida de muchos elegidos a lo largo de la historia. Cuando alguien es bendecido con dones espirituales como sabiduría, discernimiento o la capacidad de realizar milagros, aquellos que están a su alrededor pueden sentirse amenazados. Pueden no entender que estas bendiciones vienen de Dios y son para el beneficio de todos, y en su lugar comienzan a ver a la persona bendecida como un rival, alguien que está robando el favor de Dios que creen merecer. La envidia no solo causa odio, sino que también puede llevar a la sabotaje. En muchos casos, aquellos que son consumidos por la envidia intentan activamente perjudicar a los elegidos de Dios, para que sus bendiciones sean disminuidas o removidas. Esto puede ocurrir en el ambiente laboral, en la iglesia, o incluso entre amigos y familiares. La persona envidiosa puede difundir mentiras, intentar desacreditar al elegido, o incluso tomar acciones directas para impedir que el elegido prospere. En última instancia, la envidia busca destruir lo que Dios está construyendo. Sin embargo, es crucial recordar que las bendiciones de Dios son irrevocables. En Romanos capítulo 11, versículo 29, Pablo nos dice: porque los dones y la vocación de Dios son sin arrepentimiento. Esto significa que, independientemente del odio y de la envidia que enfrentan los elegidos, las bendiciones de Dios sobre sus vidas permanecerán. El enemigo puede intentar usar la envidia para destruir al elegido, pero nunca podrá anular las promesas de Dios. Además, la Biblia nos exhorta a no devolver el mal con el mal. En cambio, somos llamados a amar a aquellos que nos odian y a orar por aquellos que nos persiguen. Jesús, en Mateo capítulo 5, versículo 44, nos instruye: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os maltratan y os persiguen. Esta respuesta contraria a la lógica humana es lo que nos diferencia como elegidos de Dios. En lugar de alimentar el ciclo de odio, somos llamados a interrumpirlo con amor y perdón. Por lo tanto, si eres un elegido de Dios y estás enfrentando el odio alimentado por la envidia, recuerda que esto es una confirmación del favor de Dios sobre tu vida. Continúa caminando en obediencia y fidelidad, sabiendo que las bendiciones de Dios son para ti y para el propósito que Él ha determinado. Y al mismo tiempo, ora por aquellos que están luchando contra la envidia en sus corazones, para que puedan encontrar paz y contentamiento en Dios. Y así, la luz del amor de Cristo pueda brillar aún más fuerte a través de ti. La cuarta razón por la cual los elegidos de Dios son más odiados está enraizada en la diferencia clara y marcante del camino que ellos recorren en comparación con el resto del mundo. Los elegidos no siguen las normas y expectativas comunes. En su lugar, caminan en un camino de obediencia y santidad que a menudo va contra la corriente de la sociedad. Esta distinción provoca incomodidad, desprecio y, en muchos casos, un profundo odio por parte de aquellos que no entienden o rechazan el llamado divino. La Biblia nos enseña que el camino de los elegidos es estrecho y difícil. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, Jesús nos advierte: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos hay que lo encuentren. Esta metáfora del camino estrecho describe perfectamente la jornada de los elegidos. Mientras la mayoría de las personas opta por el camino amplio, que representa la conformidad con los estándares del mundo, los elegidos siguen un camino que exige sacrificio, disciplina y una devoción inquebrantable a Dios. La diferencia en el camino de los elegidos
es visible en varias áreas de sus vidas. Primero, hay una diferencia clara en la forma en que viven. Los elegidos son llamados a vivir una vida de santidad, lo que significa que sus acciones, palabras y pensamientos deben reflejar el carácter de Dios. En un mundo donde la moralidad es a menudo relativa y donde los estándares de comportamiento son dictados por la cultura popular, esta insistencia en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios puede parecer extraña o incluso amenazante para aquellos que no comparten esta misma fe. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 9, nos recuerda la identidad de los elegidos. Pero vosotros sois la generación elegida, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Esta identidad como nación santa y sacerdocio real no es solo un título, sino una responsabilidad que moldea toda la vida del elegido. Esta vida separada y dedicada a Dios, sin embargo, destaca las diferencias entre los elegidos y aquellos que viven sin la misma orientación divina. La segunda manera en que esta diferencia se manifiesta es en las prioridades de los elegidos. Mientras el mundo valora el éxito material, el poder y la popularidad, los elegidos son llamados a buscar primero el reino de Dios y su justicia, como Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta prioridad diferente a menudo lleva a decisiones de vida que parecen incomprensibles para aquellos que no entienden el llamado de Dios. Los elegidos pueden renunciar a oportunidades lucrativas, estatus social o placeres momentáneos para seguir lo que Dios ha puesto en sus corazones, lo que a menudo lleva al ridículo, al juicio y al odio por parte de otros. Un ejemplo bíblico de esta diferencia en el camino se puede ver en la vida de Moisés. Moisés fue criado como un príncipe en Egipto, con todas las riquezas y privilegios que esto proporcionaba. Sin embargo, eligió abandonar todo esto para seguir el llamado de Dios y liderar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud. En Hebreos capítulo 11, versículos 24 a 26, leemos: Por la fe, Moisés, ya siendo grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, eligiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que por un poco de tiempo tener el gozo del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía en vista la recompensa. Esta elección de Moisés no tenía sentido para el mundo. Dejar atrás riqueza, poder y confort para enfrentar la incertidumbre y la adversidad en el desierto parecía una decisión irracional. Pero para Moisés, seguir el camino que Dios había trazado para él era más importante que cualquier beneficio temporal que Egipto pudiera ofrecer. Esta misma disposición de renunciar a lo que el mundo valora para seguir la voluntad de Dios es una característica de los elegidos en todas las épocas. Formaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esta resistencia a la conformidad a menudo coloca a los elegidos en ruta de colisión con el mundo. Se niegan a comprometer sus valores, incluso si eso significa enfrentar persecución, rechazo o aislamiento. Permanecen firmes en su fe, sabiendo que agradar a Dios es más importante que agradar a los hombres. Esta postura firme e inquebrantable, sin embargo, a menudo es malinterpretada y vista como arrogancia u obstinación, llevando al odio por parte de aquellos que no entienden o aceptan esta devoción. Finalmente, la diferencia en el camino de los elegidos también se refleja en la esperanza que llevan. Mientras el mundo a menudo vive en desesperación, buscando significado en cosas temporales y pasajeras, los elegidos tienen sus ojos fijos en la eternidad. Saben que este mundo es temporal y que están en camino a una herencia incorruptible, como Pedro describe en su primera epístola, capítulo 1, versículo 4.
para una herencia incorruptible, incontaminable y que no se puede marchitar, guardada en los cielos para vosotros. Esta esperanza eterna da a los elegidos una perspectiva diferente sobre las pruebas y tribulaciones que enfrentan. No se desesperan ante las dificultades, porque saben que Dios está con ellos y que sus vidas tienen un propósito mayor. Esta confianza y paz en medio de las tempestades de la vida pueden parecer desafiantes para aquellos que no tienen la misma esperanza, y esto puede generar sentimientos de envidia, incomprensión y finalmente odio. Por lo tanto, si eres un elegido de Dios y te das cuenta de que estás siendo odiado por causa del camino que has elegido seguir, recuerda que esta diferencia no es solo inevitable, sino también una señal de que estás en el camino correcto. Jesús nos dijo en Juan, capítulo 15, versículo 19, «Si vosotros fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia». Esta diferencia, que causa tanto odio, es también lo que nos identifica como verdaderos seguidores de Cristo, caminando en el camino que Él preparó para nosotros. La quinta razón por la cual los elegidos de Dios son más odiados está directamente relacionada con la presencia del Espíritu Santo dentro de ellos. Esta presencia divina no solo transforma la vida de los elegidos, sino que también provoca una reacción poderosa, tanto en el reino espiritual como en el mundo físico. La presencia del Espíritu Santo es una señal clara de que alguien pertenece a Dios, y esta marca distintiva convierte a los elegidos en objetivos de odio y persecución por parte de aquellos que están en oposición al reino de Dios. Desde el momento en que el Espíritu Santo habita en un creyente, él o ella se convierte en un templo vivo de Dios. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, nos recuerda esta verdad fundamental. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Este versículo destaca la realidad de que la presencia del Espíritu Santo hace de los elegidos un lugar sagrado donde Dios reside. Esto, por sí solo, ya establece una diferencia profunda entre los elegidos y el resto del mundo. El Espíritu Santo es más que solo una presencia. Él es el Consolador, el Guía y el poder de Dios, operando dentro de los elegidos. Él es quien capacita a los creyentes a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, a resistir el pecado y a producir el fruto del Espíritu, como se describe en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos son evidencias tangibles de la obra del Espíritu Santo en la vida de un elegido y contrastan fuertemente con los frutos de la carne que son prevalentes en el mundo. Esta transformación interior, provocada por el Espíritu Santo, a menudo atrae el odio de aquellos que no entienden o rechazan este cambio. El mundo no comprende las cosas del Espíritu, como Pablo explica en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta falta de comprensión lleva al desprecio, a la ridiculización y en muchos casos al odio. El odio dirigido a los elegidos no es solo una cuestión de incomprensión humana. Hay una dimensión espiritual más profunda en juego. El Espíritu Santo dentro de los creyentes es una fuerza de luz que expulsa las tinieblas y un poder que desafía las obras del enemigo. Satanás y sus demonios saben que no pueden prevalecer contra el poder del Espíritu Santo, y es por eso que intentan atacar a aquellos que poseen este poder dentro de sí. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo nos recuerda: porque no tenemos que luchar contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales.
La presencia del Espíritu Santo dentro de los elegidos es una amenaza directa al reino de las tinieblas. Donde quiera que los creyentes vayan, llevan consigo la luz de Dios, y esta luz inevitablemente confronta y expone las obras de las tinieblas. En Juan capítulo 16, versículo 8, Jesús habla sobre el papel del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta convicción que el Espíritu Santo trae al mundo es una de las razones por las cuales los elegidos enfrentan tanto odio. Aquellos que viven en pecado a menudo se sienten incómodos e incluso amenazados por la presencia de aquellos que llevan el Espíritu Santo, porque esta presencia expone la verdad que preferirían ignorar. Además de exponer las tinieblas, el Espíritu Santo también les da a los elegidos poder para realizar la obra de Dios. Este poder, que se manifiesta a través de dones espirituales, señales y maravillas, es una confirmación de la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Sin embargo, este mismo poder es frecuentemente malinterpretado o temido por aquellos que están fuera del reino de Dios. Un ejemplo de esto se puede ver en el ministerio de Jesús y de los apóstoles. Cuando Jesús comenzó a realizar milagros y a expulsar demonios, los líderes religiosos de la época, en lugar de reconocer la obra de Dios, lo acusaron de estar poseído por Belcebú, el príncipe de los demonios, como se relata en Mateo capítulo 12, versículo 24. De manera similar, los apóstoles, después de ser llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, comenzaron a realizar grandes obras en nombre de Jesús. Estas obras no solo trajeron a muchos a la fe, sino que también provocaron la ira y la persecución de los líderes religiosos y de las autoridades de la época. En Hechos, capítulo 5, versículos 17 y 18, leemos: Y levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de envidia y echaron mano a los apóstoles, y los pusieron en la prisión pública. Este odio no era solo contra los hombres, sino contra el poder del Espíritu Santo, operando a través de ellos. Otro aspecto del odio dirigido a los elegidos por causa del Espíritu Santo es el rechazo de la verdad que Él revela. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, y Él nos guía en toda la verdad, como Jesús prometió en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga aquel Espíritu de verdad, Él os guiará en toda la verdad. Sin embargo, el mundo, en su rebelión contra Dios, a menudo rechaza esta verdad, prefiriendo creer en las mentiras del enemigo. Este rechazo de la verdad puede llevar al odio contra aquellos que proclaman y viven esa verdad, porque confronta las mentiras y ilusiones que muchos prefieren abrazar. La presencia del Espíritu Santo también trae una paz que sobrepasa todo entendimiento, como se describe en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, sin embargo, puede ser perturbadora para aquellos que están en conflicto interior o que viven en constante agitación. Pueden ver la paz de los elegidos como una afrenta o como algo inalcanzable, y esto puede generar resentimiento y odio. El Espíritu Santo dentro de los elegidos les da valentía para testificar y proclamar el Evangelio, incluso frente a la oposición. En Hechos capítulo 4, versículo 31, vemos que los creyentes, después de ser llenos del Espíritu Santo, anunciaban con valentía la palabra de Dios. Esta valentía, que viene del Espíritu, a menudo coloca a los elegidos en conflicto directo con las autoridades, con la cultura y con el sistema del mundo. Esta valentía a menudo se ve como una amenaza, y aquellos que se oponen al Evangelio responden con odio y persecución. En resumen, la presencia del Espíritu Santo dentro de los elegidos es una marca distintiva que los separa del mundo y que inevitablemente provoca odio y oposición. Este odio, sin embargo, es una confirmación de que pertenecen a Dios
y de que están cumpliendo el propósito para el cual fueron llamados. Como Pablo nos anima en Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La presencia del Espíritu Santo es tanto una protección como una garantía de que, independientemente del odio que enfrenten, los elegidos están seguros en las manos de Dios. A lo largo de este video, exploramos las razones por las cuales los elegidos de Dios son más odiados. Desde el llamado divino que amenaza los valores del mundo, pasando por la luz que expone las tinieblas, la envidia causada por las bendiciones de Dios, la diferencia en el camino que recorren y, finalmente, la poderosa presencia del Espíritu Santo. Cada una de estas razones revela una verdad fundamental. Ser elegido por Dios es un privilegio incomparable, pero también es un camino que frecuentemente atrae oposición y odio. Es natural que, ante tanta resistencia, los elegidos puedan sentirse desanimados o incluso cuestionar si vale la pena continuar en esta jornada. Pero es precisamente en esos momentos de duda y dificultad que debemos recordar las promesas de Dios y la importancia de permanecer firmes en su elección. Jesús nunca nos prometió una vida libre de desafíos. Al contrario, Él nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones. Sin embargo, también nos dio una promesa de victoria. Pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Permanecer firme en la elección de Dios significa confiar en su soberanía, incluso cuando enfrentamos oposición. Significa entender que el odio que enfrentamos no es una señal de fracaso, sino, muchas veces, una confirmación de que estamos en el camino correcto. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 37, nos recuerda que, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Esta victoria no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad presente para todos aquellos que permanecen firmes en su fe. Además, es importante recordar que no estamos solos en esta jornada. El Espíritu Santo, que habita en nosotros, es nuestro consolador, guía y fortaleza. Él nos capacita para resistir las tormentas de la vida y seguir avanzando, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar en contra nuestra. En Efesios, capítulo 6, versículo 13, Pablo nos exhorta a tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Esta armadura espiritual es lo que nos permite permanecer inquebrantables, no por nuestra propia fuerza, sino por el poder de Dios que opera en nosotros. Permanecer firme en la elección de Dios significa mantener los ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro ejemplo supremo de perseverancia. A pesar de enfrentar el odio, el rechazo y la crucifixión, Él permaneció fiel al llamado que el Padre le dio, y por causa de su obediencia, Él fue exaltado a la derecha de Dios, donde intercede por nosotros. En Hebreos, capítulo 12, versículos 2 y 3, se nos anima a mirar a Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo que le estaba propuesto, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatigáis, desmayando en vuestros ánimos. Por lo tanto, mientras enfrentas el odio y la oposición por ser un elegido de Dios, recuerda que tu firmeza es un testimonio poderoso para el mundo. Tu fidelidad a Dios en medio de las adversidades es una declaración de que perteneces a un reino que no puede ser sacudido. Continúa caminando con confianza, sabiendo que Dios está por ti y que, en Cristo, ya tienes la victoria. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces, que pueden estar necesitando escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas
porque Dios puede estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para